Muy buena tarde, mis queridos niños. Damos gracias a Dios por el gran amor que ha tenido para con nosotros hasta este día. Nos ha bendecido, nos ha dado salud y vida. Y también el gran privilegio de estar nuevamente reunidos en torno al estudio de su palabra, con el anhelo y el deseo de nuestro corazón de conocer su voluntad. Vamos a poner esta enseñanza delante de la presencia de Dios. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial y soberano Señor, te damos infinitas gracias por amarnos, por bendecirnos, Señor. Gracias por darnos salud, por darnos vida, Padre. Te consagramos esta hora, este momento. Rogamos que tu Espíritu Santo sea quien nos enseñe, quien nos da la sabiduría, el entendimiento para comprender tu palabra y así poder hacer tu voluntad. También rogamos en el nombre de Jesús que por favor perdones todo pecado, toda ofensa y que en todo momento nos guíes, Señor, por el camino eterno. Gracias Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis queridos niños, vamos a recordar las preguntas que estudiamos con la profe Luz Marina. Estudiamos la pregunta número 122 y 123. La pregunta número 122 nos decía, ¿cuántos sacramentos hay? Respuesta, 2. Pregunta número 123, ¿cuáles son? El bautismo y la cena del Señor. Hoy vamos a estudiar la pregunta número 124. ¿Quién instituyó estos sacramentos? Respuesta, el Señor Jesucristo. Veamos qué nos dice Marcos capítulo 16, versículos 15 al 16. Id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El Señor Jesús habló a sus discípulos y les mandó a predicar el Evangelio a toda criatura. Y Él hace aclaración que todo el que creyere y fuere bautizado será salvo. Es importante resaltar que este sacramento del bautismo es el que nos identifica como miembros de la familia de Dios. Cuando nos bautizamos, estamos reconociendo a Jesús como nuestro Salvador y aceptamos que somos hijos de Dios. El bautismo es un sacramento de pertenencia. A través de él decimos que somos parte del pueblo de Dios, porque creemos que Jesús murió en la cruz y resucitó al tercer día, que Él a través de su muerte nos reconcilió con Dios, siendo la ofrenda justa para perdón de nuestros pecados. Este es el Evangelio que Él le encarga a sus discípulos que predique. Los discípulos debían enseñarle a la gente, predicarle sobre Jesús, sobre el reino de Dios. Pero uno de los requisitos para ser parte del pueblo de Dios, de los creyentes, era bautizarse como señal de conversión, arrepentimiento y pertenencia. Este es un acto público de fe que hacemos los creyentes para decir, yo pertenezco al pueblo de Dios. Entonces, mis queridos niños, es importante que tengan presente que fue Jesús quien instituyó el sacramento del bautismo, que es nuestro deber predicar el Evangelio a toda persona, ya que es ahí cuando enseñamos y predicamos a la gente y reconocemos a Jesús. Y a través de esta enseñanza, el fin es que la gente proceda a arrepentimiento y tome la decisión de bautizarse y así querer ser parte del pueblo de Dios. Pues claramente dice Jesús que el que no creyere en el Evangelio, o sea en Jesús y en su obra, será condenado. También quiero que tengan presente que en el Antiguo Testamento se menciona la circuncisión, y esta ceremonia, al igual que el bautismo, era con el único fin por el cual
las personas manifestaban su sentido de pertenencia al pueblo de Dios. En segundo lugar, vemos que la cena del Señor también fue instituida por el Señor Jesucristo. Lucas 22, del 14 al 20 nos dice: Cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Entonces le dijo: he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó la copa, dio gracias y dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes. Les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. También tomó pan y después de dar gracias lo partió, se los dio a ellos y dijo: este es mi cuerpo, entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa y después de cenar dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. En el sacramento de la Santa Cena nuevamente está Jesús con sus apóstoles y es Él el que les da las instrucciones y el orden de cómo se realiza esta ceremonia del sacramento de la Cena del Señor. Este sacramento hace alusión a la comunión entre Cristo y su Iglesia y la comunión entre hermanos. El vino representa la sangre de Cristo y el pan el cuerpo de Cristo. Esta cena Jesús la celebró con sus discípulos antes de ser crucificado. La sangre de Cristo fue derramada por nosotros para perdón de nuestros pecados. Su cuerpo fue herido y maltratado por nosotros. En el Antiguo Testamento se celebraba la Pascua y con ella el pueblo de Dios conmemoraba que Dios los había librado de la esclavitud de Egipto por medio de su siervo Moisés. Y ahora nosotros, a través de la Cena del Señor, celebramos que hemos sido redimidos por la obra perfecta de Cristo en la cruz. Él nos ha librado de la condenación eterna por causa de nuestro pecado, y por su muerte nos libera del pecado y nos reconcilia con Dios. Mis niños, recuerden siempre que cada uno de estos sacramentos solamente tienen real sentido y relevancia por la obra de Cristo, por el gran amor de Dios para con nosotros, que aun siendo pecadores ha tenido misericordia por medio de Cristo Jesús su Hijo. Repasemos lo aprendido. ¿Quién instituyó el bautismo y la Santa Cena? Respuesta: el Señor Jesucristo. Aprendimos que cuando nos bautizamos estamos reconociendo a Jesús como nuestro Salvador. A través del bautismo reconocemos que pertenecemos a la familia de Dios y que somos hijos de Dios. Es el bautismo un sacramento de pertenencia. En segundo lugar, aprendimos que la Santa Cena es un sacramento de comunión que también fue instituido por nuestro Señor Jesucristo, y que este sacramento es un sacramento de comunión entre Cristo y su Iglesia y entre nosotros como hermanos. Que el vino representa la sangre de Cristo, el pan el cuerpo de Cristo. Que Cristo derramó su sangre por nuestros pecados y su cuerpo fue herido también por nuestros pecados. Llegamos a la conclusión que estos dos sacramentos, la Santa Cena y el bautismo, solamente es en Cristo Jesús y por Cristo Jesús, por su obra y por el gran amor y bondad de Dios para con nosotros sus elegidos. Finalizamos con el Salmo 33:4 que nos dice: Dios es digno de confianza, Dios ama lo que es justo y recto, por todas partes se puede ver sus grandes actos de bondad. Entonces, con este salmo solamente queremos decir que solamente Dios, solamente nuestro Señor Jesucristo tiene el poder, es justo
y Él es bondadoso para con nosotros. Y en medio de esa bondad estableció estos dos sacramentos para bendición de su iglesia. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial y Soberano Señor, te damos muchas gracias, Padre. Gracias por el sacramento del bautismo, por el sacramento de la cena del Señor, porque a través de ellos, precioso Dios, podemos tener comunión contigo. Podemos reconocer la obra de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, precioso Dios, porque todo cuanto has hecho es perfecto. Y es por tu gran amor, y es por tu gran misericordia. Sabemos que no merecemos nada, que a causa de nuestros pecados, Señor, al contrario, merecemos tu justicia, Señor. La condenación, precioso Padre, pero bendito seas porque a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo nos has liberado, nos has reconciliado contigo, Padre. Mil e infinitas gracias por tus bendiciones, por tu gran amor para con nosotros, Padre. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos en esta hora y te reconocemos como Dios nuestro Padre, como nuestro Salvador, como nuestro Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis queridos hermanitos, llegó la hora con la profesa. Atentos a sus enseñanzas, muy juiciosos, atesoren la palabra de Dios en sus corazones y ella es la que los libra, los liberta, los guía y los enseña y los ayuda en todo tiempo. Les deseo una feliz y bendecida tarde, les mando un grande abrazo. Mil bendiciones. Hola niños, vamos a empezar la actividad de hoy. El versículo para memorizar esta semana es Lucas 22, 19. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo: Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Miremos las preguntas para hoy. La primera pregunta es: ¿quién instituyó estos sacramentos? ¿Quién instituyó estos sacramentos? La segunda pregunta es: ¿el bautismo es un sacramento de A, pertenencia, B, comunión? Aquí tienen que escoger uno de los dos. Y la tercera pregunta es: ¿qué representa el vino y el pan en la Santa Cena? ¿Qué representa el vino y el pan en la Santa Cena? Bueno, recordemos que la profe nos enseñó que el vino representa algo y el pan representa otra cosa. Entonces, esa fue la actividad de hoy, niños. No olviden escribir sus respuestas en los comentarios del video. Dios los bendiga, nos vemos la próxima clase. ¡Chao!